Es importante entender la palabra del Señor, los tiempos que estamos viviendo y las cosas que están sucediendo. Tuvimos la bendición de que estuviera estos días Robert aquí hablándonos, instruyéndonos, enseñándonos acerca de las cosas nuevas que Dios tiene para este tiempo. Porque estamos en una transición de tiempo. Y en esa transición de tiempo Dios tiene muchas cosas que hacer, pero cosas nuevas. Y para que Él pueda hacer esas cosas nuevas, necesita que nosotros renovemos nuestro entendimiento, porque nosotros no podemos verdaderamente seguir con la mente de antes, con el entendimiento de antes, puesto que los tiempos avanzan, abarcan y suceden cosas. Yo me recuerdo que hace más o menos 30 años, mire de cuántos años le estoy hablando, vino uno de los directores del Ministerio Preceptos, que es el instituto en el que yo he aprendido Biblia, y vino a Guatemala. Y entonces nos reunió a un grupo para hablarnos de todas las cosas que iban a venir y que teníamos que estar preparados para ese tiempo. Y entonces él nos empezó a hablar del nuevo orden mundial, nos empezó a hablar del globalismo, y nos empezó a hablar de todo lo que la ONU iba a moverse para que todo ese propósito se cumpliera. A nosotros todo lo que él nos estaba diciendo en ese momento nos parecía extraño, pero definitivamente que todo nos lo mostró con la Biblia. Y entonces sabíamos que era cierto, especialmente porque el Apocalipsis y todos los profetas del Antiguo Testamento lo hablaban. Así que definitivamente la palabra era cierta y nosotros creímos que era verdad todo eso, y algunas que han recibido clases cuando yo las he dado saben que yo tengo ratos de venir hablando del nuevo orden mundial y del globalismo, porque me impactó mucho lo que hablaban, pero la verdad les digo, les explicaba que todo eso iba a pasar, pero yo creía que eso iba a pasar tal vez 200 años después. Nunca nos imaginábamos que nosotros íbamos a empezar a ver las señales del tiempo del fin del siglo. Pero todos sabemos que a partir del 2020 las cosas empezaron a cambiar. Los tiempos son otros, las cosas que suceden son otras, y si el tiempo está cambiando, si el mundo está cambiando, también el cristianismo va a cambiar, pero no va a cambiar en el sentido de para mal, de para peor, de retroceder, sino que Dios nos tiene que empoderar y levantarnos, porque la única manera de enfrentarnos al sistema del anticristo es con Cristo. La única manera que podemos ponernos de pie y salir adelante y vencer como iglesia de Cristo es que renovemos el entendimiento y entendamos de nuevo lo que Dios quiere hacer. Estamos entrando a un tiempo nuevo, todo eso lo explicó Robert, por lo tanto nosotros necesitamos tener una mente nueva, necesitamos que el Señor nos dé la revelación para este tiempo. Porque si ustedes se dan cuenta, Dios es el mismo de ayer y hoy y por siempre, pero no hace lo mismo hoy, ayer y por siempre. Si ustedes ven en cada dispensación, Dios ha hecho cosas diferentes. Y nosotros vamos a hablar hoy de dos hombres de diferentes dispensaciones. Caminaron juntos, pero a cada uno le tocó hacer algo diferente. Cuando hablamos de dispensaciones, es cuando nosotros estamos hablando de las operaciones de Dios a través de cada persona en un determinado tiempo. Así que nosotros vamos a hablar un poco acerca de Moisés. Y nosotros vamos a ver que Moisés fue un hombre usado por Dios poderosamente. Creo que ha sido el profeta más grande y poderoso en el Antiguo Testamento, que Dios lo usó para hacer cosas grandes que nadie más ha hecho. Abrir un mar, activar plagas, abrir los cielos, ver a Dios cara a cara, recibir las leyes que hasta el día de hoy nos rigen.
Imagínese lo que era Moisés. Lo admiramos. Hemos aprendido tantas cosas de él, como por ejemplo, si no vas a ir conmigo, no me dejes ir. Sin embargo, llegó un día donde Dios le dijo a Moisés: hasta aquí, no vas a entrar. Y uno dirá: Señor, ¿cómo es posible que un hombre como él, que te hablaba como a un amigo, y tú le dices: te vas a salvar, pero no vas a entrar? Y nosotros sabemos que él lo llevó al monte Nebo y lo llevó a ver todo Canaán. Ustedes, yo no sé si han tenido la oportunidad de estar alguna vez en ese lugar en Israel, pero cuando uno va al monte Nebo, hay una parte donde uno se para y mira completamente todo el lugar. Uno ve Canaán, uno ve la tierra prometida, y ahí lo paró el Señor y le dijo: voy a dejar que lo veas, pero no vas a entrar. No vas a entrar. Y uno dirá: ¿pero qué pasó, Señor? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó con él que no entró? Y por otro lado, vemos nosotros a Josué, mucho más joven que él, pero se le pegó y caminaba con él. Y le dice Dios: mi siervo Josué es el que va a entrar. Él es el que va a entrar. Y entonces uno dice: Señor, a veces hay cosas que nosotros no entendemos. Y si usted me acompaña, por favor, en este momento al libro de Josué, al capítulo 1. Vamos a ir viendo lo que dice la palabra del Señor. Creí que había traído, aquí están mis anteojos. Y vamos a ver versículo 2 y versículo 1. Y dice la palabra del Señor: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les daré, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado todo como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mire lo que está diciendo. Josué, se murió Moisés. Me imagino cómo se sentía en ese momento Josué, que su maestro, al hombre que él servía, que él admiraba, del que él aprendía, no estaba. Y Dios le llega a decir: yo hablé con Moisés y yo le dije a Moisés que iba a tomar la tierra, pero ahora la vas a tomar tú. Así que él ya le había hablado a Moisés, ya le había dicho que esa tierra, él era el que la iba a tomar en posesión. Él era el que iba a introducir al pueblo de Israel. Pero no lo hizo. Y no lo hizo porque, mire, Moisés tuvo la fortaleza, tuvo la fuerza, tuvo el valor, tuvo todo para salir de Egipto y sacar a la gente de Egipto. Pero no tuvo la transformación que Dios necesitaba para meter a la gente a la tierra prometida. Y muchas veces sabemos cristianos que ya salimos de Egipto,
Y tenemos testimonio y andamos diciendo: a mí el Señor me sacó de las drogas, a mí el Señor me sacó de una vida conflictiva, a mí el Señor me sacó de por aquí, de por allá y lo que hizo conmigo. Pero ahí estamos y de ahí no hemos salido y no nos damos cuenta que hay algo más, que Dios tiene más. Y que si Dios a nosotros nos rescató, no es solo para que contemos de dónde nos sacó, sino para que le digamos: ahora, Señor, ¿qué quieres de mí? Ahora, ¿qué me toca hacer? Ahora, ¿a dónde voy? Pero muchos nos hemos estancado y vivimos muchas veces, muchas personas viven un cristianismo frustrado porque se conformaron con vivir una vida religiosa sin darse cuenta que Dios tiene más. Entonces realmente lo que Dios quiere es mostrarnos que nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento. Mire, así dice la palabra en Romanos 12:2: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que tenemos que transformar y cambiar es lo que tenemos que entender. Entendemos las cosas a nuestra manera, entendemos las cosas como nosotros creemos, entendemos las cosas de acuerdo al contexto que nos rodea. Pero no le preguntamos a Dios: ¿qué quieres decir? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tú estás diciendo realmente? Hay mucho más que hacer, porque nosotros ya no estamos en el mundo, estamos en el reino de los cielos. Ahí pertenecemos y el reino de los cielos es el que gobierna, el reino de los cielos es el que dispone. Todo lo que pasa en la tierra es consecuencia de lo que pasa en los aires. Todo, lo negativo y lo positivo, porque en lo negativo dice la palabra del Señor que los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad están en las regiones celestes, pero también los ángeles del Señor, los querubines, los serafines, también están en los lugares celestiales con Cristo. Y cuando usted lee el Apocalipsis, yo lo he dicho otras veces, usted lee que dicen: y se abrió el primer sello y entonces se vio que salió un caballo y un jinete y se le dio permiso, porque lo primero que hablan es del caballo blanco y el jinete que lo monta, que no trae espada sino paz. Pero está hablando de un falso Cristo, está hablando del anticristo, que él va a entrar con engaños de tratados de paz. Y dice: y en la tierra pasó. Cuando vemos el tercer sello, ustedes, que es el caballo negro y el que lo monta lleva una balanza en la mano. Y va diciendo: una efra de una moneda por 2 efras de trigo, y otra es por el trigo y la cebada. Verá, la cebada, que es el pan de los pobres, y el trigo era el pan de los ricos. Y está diciendo que por dos monedas se vende el trigo y por una la cebada. Pero lo que está hablando es que lo que ganaba un jornalero en un día de trabajo eran es que se me fue el nombre de la moneda, perdón. Sí, perdón, eran 2 denarios lo que ganaban al día. Quiere decir que está diciendo que todo se va para arriba. Entonces, cuando todo se pone caro, ¿por qué se pone caro? Porque hay inflación, hay escasez y por lo tanto hay inflación. Entonces está hablando que viene un juicio económico a la tierra. ¿Se dan cuenta? Pero ¿de dónde salió el caballo? ¿De dónde salió el jinete? ¿Y de dónde trae la orden? Entonces todo lo que sucede en el cielo afecta la tierra. Lo creamos o no lo creamos, eso a Dios no le importa. Él da las leyes, Él dice cómo suceden las cosas y lo dejo escrito para que lo sepamos. Si queremos oír y queremos entender y queremos obedecer, ya es decisión nuestra. Pero des en cuenta que hay más, y eso más es lo que va a venir.
Hace un tiempo yo tuve la oportunidad de hablar con ustedes y contarles, ¿verdad?, que esta es la generación que va a ver las señales. Que cuando el Señor le preguntan cuándo van a suceder estas cosas, entonces dice, no pasará esta generación sin que se vean estas señales. Y probablemente ellos lo más seguro es que pensaron, nosotros, y por eso decían, ya viene el Señor, nosotros ya nos vamos con Él. Pero estaba hablando de la generación que viera las señales. Y por eso le dijo a Daniel, sella el libro y no digas lo que yo te he mostrado, porque no era el tiempo. Esas generaciones no lo iban a entender, pero a Juan le dijo, escribe todo lo que yo te he mostrado. Y él lo mostró, ¿por qué? Para que la nueva generación tuviera en la Biblia escrito lo que iba a pasar. Y muchos leían y muchos entendían ciertas cosas, pero es que nosotros no lo estamos entendiendo porque lo leemos y no lo contaron, sino porque lo estamos viendo. Para nosotros es más fácil porque ahorita nos estamos dando cuenta que todo se está alineando a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, ¿por qué renovar el entendimiento? Porque no se trata de estar viendo, miren, ya no es el tiempo de ver los milagros, la unción y las cosas que se hicieron antes. Este es el tiempo de poner nuestra atención en que se cumpla la palabra profética que el Señor dio. Este es el tiempo de abrir nuestra mente a lo nuevo, a todo lo que ha sido profetizado por el Señor que está en la Biblia, porque a nosotros nos va a tocar como iglesia hacer que se cumpla. Así que se da cuenta lo que quiere el Señor de la generación de los que estamos hoy aquí y de los que van a continuar después de nosotros. Le toca a la iglesia y la iglesia ha estado dormida y desde el principio, y por eso Pablo decía, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos que te va a alumbrar Cristo. Y el Señor está viniendo con Josué y le dice, Josué, levántate. Levántate. Yo no sé si estaba deprimido o estaba acostado durmiendo, pero que no estaba parado y Dios lo tuvo que levantar. Y Dios le está diciendo a la iglesia, levántate, despiértate, levántate de los muertos. Mire qué tremendo cómo ve el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo. Levántate, levántate en el espíritu, levántate, oh espíritu, despierta tu espíritu, entiende las cosas que van a venir. No son tiempos fáciles, mire, son tiempos difíciles en el mundo, en lo natural son tiempos difíciles, en lo espiritual son tiempos gloriosos. Porque vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué Él ofreció darnos la victoria? Porque la promesa de Dios es entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida no únicamente es el cielo el día que salgamos de este mundo, sino es tener la victoria que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros lo conquistemos y lo hagamos. Así que le dice claramente, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lo que donde has puesto tu pie en el nombre de Cristo, lo va a entregar. Todo lo que los misioneros fueron a sembrar, nuestra generación lo va a cosechar. ¿Por qué ellos pusieron el pie primero? Uno siembra, otro riega, pero otro recoge. Eso es lo que realmente nos está diciendo el Señor. Así que dice el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres
que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Entonces mire lo que le está diciendo. Yo le dije a Moisés que la tierra que pisaran, esa tierra, yo se las iba a dar a ustedes. Pero para que tú entres y la tengas y yo te la entregue, tienes que ser esforzado y tienes que ser valiente. Y mire, usted puede ver aquí que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha. Entonces, la mente de Josué es una mente que camina por la palabra de Dios. Es una mente que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Se mantiene con el corazón y la mente en la palabra de Dios. Esa es la mente que Dios quiere. La mente de Cristo, la mente que se mantiene, en lugar de estar pensando en los anteojos del gallo, pensamos en el poder de Dios, en la obra de Dios, en la gloria de Dios, en lo que quiere Dios. En nosotros en lo individual, pero en nosotros también como iglesia. Entonces realmente podemos ver que está la mente de Moisés, pero está la mente de Josué. Y entonces podemos ver tres enemigos. Mire, hay tres enemigos de la mente de Josué. De esa mente que tiene que tener la visión de Cristo, que tiene que tener la palabra de Cristo, que tiene que tener un corazón como el corazón de Dios, que tiene que estar armado, entendido en muchas cosas, sobre todo entendidos en los tiempos. Y eso es importante, porque así dice la palabra del Señor. Tenemos que ser entendidos en los tiempos para saber qué tenemos que hacer. Si no entendemos los tiempos que estamos viviendo, no vamos a saber qué tenemos que hacer en nuestra vida personal, en nuestra vida nacional y en nuestra vida como iglesia. Es importantísimo. A veces nosotros tenemos un negocio y no sale porque o nos adelantamos al tiempo o nos atrasamos del tiempo. Y nosotros tenemos que conocer en qué tiempo estamos y qué está sucediendo en ese tiempo. Los tiempos le pertenecen a Dios. Le pertenecen a Dios. El Señor viene y le dice, ese día hablándole a los fariseos, a los saduceos y a todos, Él viene y les dice que no es rey. Él viene y dice: ustedes dicen, hoy va a ser calor porque hay arreboles en el cielo. Y ustedes dicen, hoy va a llover porque el cielo está nublado. Conozcan los tiempos de Dios. Mira, el Señor Jesús lo dijo. Conozcan los tiempos de Dios. Por no conocer los tiempos de Dios, no se dieron cuenta que el Mesías era el que estaba con ellos. Y mire todas las consecuencias que han habido. Nosotros tenemos que conocer en qué tiempo del Señor estamos. Así que nosotros podemos ver que hay tres enemigos de la mentalidad de Josué. Y dice en Deuteronomios 34 del 1 al 4. Mire, los tres enemigos de la mentalidad de Josué, tres enemigos de la mentalidad de lo nuevo. Tres enemigos de la nueva temporada de la tierra prometida. Porque Dios ahora tiene cosas nuevas. Así que Deuteronomios 34 del 1 al 4 dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguev y la llanura,
la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Así que para entender a los tres enemigos de la mente, de lo nuevo, de la promesa de Josué, tenemos que ver qué fue lo que Dios hizo, que le dijo a Moisés: hasta aquí, no entras. Entonces nosotros vamos a ver, lo primero que nosotros podemos ver fue el carácter inseguro de Moisés. Era un hombre inseguro. ¿Cómo va a ser eso, Conchita? Si se le paró a Faraón, si hizo esto, si hizo lo otro. Aparentemente tenía un carácter fuerte. Pero nosotros podemos ver en la palabra del Señor en Éxodo 3:11. Dice Éxodo 3:11. Entonces Moisés, ustedes saben que Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le va a decir que quiere que él vaya a Egipto y saque a su pueblo que está esclavo. Y entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Así que imagínense que él se le para y le dice a Dios: ¿quién soy yo para ir? Yo no puedo. Yo no soy capaz. Yo no sirvo para eso. A Dios. Y muchas veces nos pasa, ¿verdad? Mira, yo quiero que tú vengas al grupo, yo he visto que tenés estos dones, ay no, yo sí no, a mí sí no, yo no me pongas a hablar, a mí no me pongas a hacer, a mí no me pongas a hacer. Y así somos, ¿verdad? Nos ponemos como a discutir con Dios. Y entonces nosotros sabemos que Dios viene y ¿qué le dice a Moisés? Ve, ¿qué tienes en la mano? Pues tengo una vara. Bueno, tírala. Y ustedes ya todos conocen la historia. Él le empieza a mostrar que Él es Dios, que Él es el que tiene el poder, que Él lo escogió y que Él lo está enviando. Y nosotros podemos ver que sigue la discusión entre Dios y entre Dios y Él. Podemos ir a Éxodo 3 para que nosotros podamos ver realmente lo que está pasando. Y en Éxodo 3:13 vemos algo más. Dijo Moisés a Dios: he aquí, porque primero dice: es que yo no sé hablar, yo no puedo. Y luego viene y cuando le dice que lo escogió y que él va a ir, le dice: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y si no me creen, y cuando me pregunten quién me mandó, ¿y qué les voy a decir yo? Y le dice: tú solo les vas a decir que yo soy aquel que los va a ayudar en cada necesidad que tengan. Yo soy el que soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el proveedor, yo soy el sanador, yo soy. Todo lo que necesiten, yo soy. Ese es mi nombre y ese es el nombre que les vas a decir. Y uno dirá: bueno, ya le dio el nombre, ya le dijo el poder que tiene, que él es lo que ellos necesitan. Entonces definitivamente pues que ya está preparado para decir: sí, Señor, yo voy a ir. Pero resulta que él le sigue discutiendo y le sigue diciendo que no puede ir. Y que qué va a hacer y que no le van a creer. Y entonces ya le había mostrado lo de la vara. Y mire lo que dice el versículo 6 del capítulo 4. Le dijo además Jehová: mete ahora mi mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en el seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo el seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Entonces mire el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor,
Nunca he sido hombre de fácil palabra. Mire los milagros que está haciendo Dios. Mete la mano debajo de tu seno. Ahora sácala. ¡Ah! Leprosa la mano. Vuélvela a meter. Perfecta la mano. Es que no sé hablar, Señor. ¿Qué es eso? Inseguridad, temor. El temor paraliza. El temor paraliza de tal manera que mucha gente no ha podido llegar a su tierra prometida por miedo. No se atreven a emprender. No se atreven a avanzar. No se atreven a hacer nada en la vida. Y tienen todas las excusas como Moisés: no sé hablar, no me van a creer, me van a preguntar quién eres, que quién me mandó. Mire, discutiendo con Dios, peleando con Dios, convenciendo a Dios que Él no puede, que Él no sirve, que Él no vale, que Él no es nada. Y esa es nuestra lucha y esa es nuestra batalla. Eso es parte de lo que no nos deja entrar, esa inseguridad. ¿Por qué tenemos que renovar el entendimiento? Precisamente porque creemos lo que el mundo nos ha dicho que somos, a través de un montón de gente. Nos han hecho sentir poca cosa, nos han hecho sentir insignificantes, nos han hecho sentir que nosotros no podemos, no valemos, no somos. Y cuando oímos a una persona que lo hace bien, más nos achicopalamos y menos queremos hacer las cosas. Nos estamos comparando siempre con otros, porque siempre queremos ver lo bueno de los demás, pero vemos lo negativo de nosotros. Eso es tremendo. ¿Y sabe algo? La inseguridad es orgullo. Es orgullo porque es el temor a que descubran que no podemos. Y fíjese que muchas veces la gente más dura, la gente que usted la ve que trata mal a los demás y todo, es porque es la gente más insegura. Para sentirse un poquito arriba, trata mal a otros. Pero vemos cómo la inseguridad, hasta que Dios le dijo: ya, voy a poner a alguien más que hable por ti, porque viene y le dice: y no puedes enviar a otro. Mire el versículo 11, dice, porque él viene y dice: entonces Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo que ve? ¿Quién te da la boca? ¿Quién te da la lengua? ¿Quién te da la voz? Mire, Dios todavía tiene la paciencia de ponerse a hablar con él. Y en el verso 13 dice: y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Señor, ¿no puedes mandar a alguien más? ¿No mandas a alguien más, por favor? Que no sea yo. Imagínese, viendo los milagros, porque le mostró lo de la vara que se le vuelve en una serpiente y le dice: cógela por la cola, y no lo picó y se volvió otra vez vara. Le sale la mano leprosa, la vuelve a meter y otra vez está bien. Y todavía le sigue discutiendo. Entonces vemos los temores y las inseguridades que habían adentro de su corazón. Si nosotros queremos avanzar en la vida, tenemos que empezar por renovar tu mente y entender quién eres en Cristo Jesús. Porque el Señor vino a destruir la obra del diablo. Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y saben quién se perdió? El niño herido. Cuando usted lee en Mateo 18 acerca de la oveja perdida, si usted pone atención en el capítulo entero que habla de lo mismo, está hablando del niño herido que todos llevamos dentro. El que se pierde es el niño. El hombre de hoy es el niño de ayer. La mujer de hoy es la niña de ayer.
Y a veces hemos estado tan heridos, tan lastimados, nos han dicho tantas cosas negativas que crecemos creyendo que es cierto. Pero a eso vino Jesús, a buscar lo que se perdió para restaurarlo. Dice que va a dejar a las 99 para buscarnos a nosotros, para restaurarnos. Dice, en otro pasaje hay un canto muy lindo que dice, ¿verdad? Que las 99 dejó en el redil y se fue a buscar a la que estaba perdida, y cuando la encontró, la cargó. Dice que la vendó, la limpió, la sanó. Y eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros, porque Él quiere que nosotros vayamos más allá, que avancemos más, que no nos quedemos donde estamos. Dios tiene cosas más grandes, pero si no renovamos el entendimiento, no se va a poder hacer. Así que vemos nosotros también que hay otra cosa más, que el Señor quiere que se renueve en otro enemigo de la mente de Él, tiene que ver realmente con el contexto donde nosotros crecimos. Mire, no sé cuántos días, eran pocos días verdaderamente, lo que se llevaba una persona de Egipto a la tierra prometida. No sé si eran 11 días o por ahí. Y ellos estuvieron 40 años en el desierto. Pero antes de eso, Dios tuvo a Moisés 40 años en el desierto, con el suegro, cuidando las ovejas del suegro, para poder sacar todo lo que él había adquirido en su contexto cuando creció, cuando nació y cuando creció. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Imagínense 40 años, él vivió en el palacio del rey. Así que él era un hombre prepotente. Aparte de eso, era emocional. Él se dejaba llevar por sus emociones, se dejaba llevar por sus sentimientos. Y cuando vemos nosotros, ¿verdad?, que él estaba todavía en Egipto y ve que están lastimando a un judío, él se enoja y ¿qué hizo? Mató al egipcio que estaba lastimando al judío. Y lo fue a enterrar él, y sí, él creyó que nadie lo había visto, pero eso fue lo que le costó 40 años. Tuvo que salir huyendo al desierto. ¿Por qué? Porque él se dejaba de llevar por lo que había en el corazón, ustedes. Miren, Moisés tuvo que luchar contra la injusticia social. A él le tocó luchar contra un montón de cosas negativas, pero no había aprendido que nosotros no podemos reaccionar a las injusticias sociales. Primero porque no las vamos a cambiar, y créame que eso lo acabo de aprender yo ahorita mientras estaba viendo todo esto, porque si usted me hubiera conocido en mis tiempos de universidad, Ricardo le puede contar, yo era de las que me paraba a medio hemiciclo y empezaba a alegarles a todos los estudiantes que decían cosas que no eran. Y él me apoyaba. Ahí fue donde lo conocí. Yo no lo conocía antes, él ya había cerrado la carrera cuando hubo una huelga que cerraron 2 años la facultad. Y entonces siempre me apoyaba, me decía, no vayas a hablar. Y cuando yo sentía, ya me había levantado, ya empezaba a pelear yo con todos. Y el otro día, el jueves, tuvimos una reunión con varios arquitectos, y uno dijo, es que yo siempre me acuerdo de ti por tal cosa, y yo digo, ay Señor, qué vergüenza que se acuerden de mí, porque yo siempre estaba peleando en todas las asambleas que habían en la facultad. Pero mire, era eso, nos dejamos llevar por emociones, por sentimientos, y eso echa a perder muchas cosas, empezando por amistades. Nuestra relación con Dios, y sobre todo, lo más importante que perdemos es oír la voz de Dios. Porque mientras yo tengo mi corazón lleno de resentimiento, lleno de amargura, lleno de enojo, lleno de tantas cosas, mi mente está en otro lado. Mi mente está oyendo el rencor, mi mente está oyendo la voz del enojo, mi mente está oyendo un montón de voces, pero no está oyendo la voz de Dios. Entonces, ¿cómo voy a saber yo
qué es lo que quiere. Entonces realmente lo que a él lo afectó fue su contexto cultural. La cultura que él traía, imagínense, él acostumbrado a matar, hasta mató al otro y a gritar y a mandar y a decir hagan, vuelvan, pero lo hacía como hijo de rey, ¿verdad? Eso de verdad le ocasionó a él muchos problemas. Y Dios tuvo que tratar con él 40 años para darle un corazón de pastor. Porque él tenía un corazón de un rey que mandaba, que gritaba y que hacía lo que él quería. Así que tuvo que empezar por ayudarlo a cambiar todas esas cosas. Y mire, con todo lo que estaba pasando en Guatemala, yo estaba bien enojada, bien molesta, me costaba orar lo que usted no se imagina por la nación. Y un día el Señor me habla y me dice, ¿cómo quieres que actúen? ¿No me conocen? ¿No están en la luz? ¿No tienen la verdad? Y empezó a explicarme un montón de cosas que yo digo, ay Señor, perdóname. Tenés razón. Yo quiero que la gente obre como si tuvieran a Cristo en el corazón, como si conocieran la palabra. Pero ahí es donde toca la intervención de nosotros. Señor, permite que te conozcan, que la verdad llegue a ellos. Caminan equivocadamente porque están equivocados en el conocimiento, el contexto en que nacieron, crecieron, se criaron y los formó. Pero entonces dése cuenta, ¿qué podemos esperar? Si no oramos porque haya una sanidad de corazón y una sanidad de espíritu, nosotros no podemos esperar un cambio. Y por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes para que tengamos paz. Mire, todo eso me lo estuvo hablando el Señor estos días, que a mí me costaba orar por el enojo de mi corazón. Y el enojo es provocado por la injusticia, pero no nos toca a nosotros hacer justicia. La justicia es de Dios. A Él le pertenece. Recuérdense que la base del trono de Dios es la justicia y la verdad. Entonces eso le va a tocar a Él y a nosotros nos toca hacer lo que Él nos dice, porque nosotros tenemos que vivir por la palabra de Dios, tenemos que vivir por lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer, tenemos que alimentarnos, comer de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Entonces estamos viendo que si nosotros no le entregamos a Dios esa área de nuestra vida, nuestra mente no va a cambiar, nuestros pensamientos nos van a dominar y nuestros pensamientos están dominados por el príncipe de los aires, porque así dice la palabra del Señor, habla de del príncipe de los aires que tira dardos de fuego que son pensamientos, porque si entra un pensamiento y tú lo empiezas a masticar y te lo tragas y llega a tu corazón, ya hizo el diablo lo que quiso. Es en la mente la batalla, es en la mente donde nosotros tenemos que vencer. Por eso dice Filipenses 4:8, que nosotros tenemos que pensar en todo lo que es bueno, en lo que es amable, en lo que es puro, en lo que es de buen nombre, en lo que es digno. En eso pensad. Entonces yo tengo que decir, Señor, lo que yo estoy pensando es correcto, ¿viene de ti o son mis emociones? Porque a veces malinterpretamos las cosas por la forma de pensar. Entonces se da cuenta la importancia de que nuestra mente sea renovada. Si queremos tener la mente de Josué, esa mente que está alineada a la mente de Dios, al corazón de Dios, a la palabra de Dios, al pensamiento de Dios. Porque Él necesita la mente de Josué para este tiempo. ¿Por qué? Porque Josué, ¿a dónde tuvo que ir? Él tuvo que entrar a la tierra prometida, pero no a decir, váyanse, ahí vengo. Josué le tocó ir a guerrear. Él fue a pelear batallas, pero no podía ir motivado por emociones negativas. Así que eso es bien importante que nosotros lo veamos. Y entonces nosotros vemos que
la mentalidad de Josué. En Josué 24:15 nosotros podemos ver algo importante. Todos conocemos esa cita bíblica. Pero al final de sus días, Josué viene y dice, ¿verdad? Ya no estaba Moisés, él fue el que los introdujo, pero él dice algo. Miren, les dice a todos los que entraron con él. Fíjense bien y piensen lo que quieran y hagan lo que su pensamiento les diga. Pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Nosotros vamos a seguir al Señor siempre, no importa lo que pase, porque ya estaban empezando a contaminarse con todo lo que estaban aprendiendo de los cananeos. Pero Él viene y les hace esa reflexión. Él viene y les dice, ¿verdad? Josué 24:15, pero Josué dice él, pero Josué, cuando vemos al final de Josué del capítulo 24, es cuando él dice, yo y mi casa. Y algo glorioso que nosotros podemos ver en Josué 24:31, mire lo que dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces, mire, ¿qué hizo Josué? Josué lo que hizo fue que alcanzó y él cambió el contexto de lo que estaban haciendo. Les está diciendo, yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Si ustedes quieren hacer otra cosa, háganla. Pero entendieron. Y por eso dice el 31, que Josué y toda su casa lo sirvió. Y los ancianos que estuvieron todavía, que se quedaron vivos cuando él ya se había muerto. Porque entendieron lo que Dios hacía. Entonces, ¿qué hizo? Él afectó su ambiente. Pero ¿qué pasó con Moisés? Su contexto lo botó. No lo dejó entrar. Entonces, el contexto en el que tú has vivido ha formado cosas en ti. Y muchas veces Dios tiene que empezar por cambiar las cosas que aprendiste en la casa de tu niñez. No es que te esté diciendo que te olvides de tus padres y que dejes a tus padres. No, a los padres hay que honrarlos. Pero hubo muchas cosas que nos enseñaron, que tal vez ellos no eran creyentes, no conocían la palabra, y que nos erraron. Hay enseñanzas que no son correctas, empezando por las enseñanzas religiosas. Muchos de nosotros venimos de ese contexto equivocado. Y lo que costó sacarse de la mente todas las cosas que nos habían enseñado. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos alcanzar la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, tenemos que empezar por salir de ese contexto. Revisemos nuestra vida y digámosle, Señor, ¿qué cosas de mi pasado que me enseñaron desde mi niñez yo tengo que soltar, yo tengo que dejar, porque son las cosas que no me dejan avanzar? Empezando porque decía, el tonto de la casa. Ya solo con eso es suficiente para que nosotros sepamos que eso no es cierto y que lo tenemos que sacar. Así que estamos viendo cómo Josué de verdad pudo de alguna manera afectar su ambiente. En cambio, Moisés, el ambiente lo botó. El tercero es el éxito del pasado. Mire, el éxito del pasado, y le voy a pedir que me acompañe por favor a Números capítulo 20. Porque es bien importante lo que pasa en Números 20. Y vamos a ver el 7 y el 8. Números 20, 7 y 8. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y sus bestias.
Así que estamos viendo que el Señor le está diciendo, pero creo que primero teníamos que ir a Éxodo 17. Perdón, vamos a ir a Éxodo 17 primero, del 5 al 6. Versículo 5, 6, y dice, y Jehová dijo a Moisés, la gente tenía sed, nos vamos a poner en el contexto, la gente tenía sed y no había agua. Ya habían visto la experiencia de las aguas amargas como Dios se las endulzó. Pero ahora otra vez tienen sed y empiezan otra vez a pelearse con Moisés. Entonces cuando Moisés va a hablar con Dios y a preguntarle qué puede hacer, dice el verso 5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que ¿qué? Con que golpeaste el río, que es el Mar Rojo, ¿verdad? Y ve, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, cuando decimos que es el éxito del pasado, fue porque lo primero que hizo cuando iban a salir de Egipto fue que están frente al Mar Rojo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer él para que se abra? Golpear. Aunque nosotros vemos que al principio no se lee que él la golpeó, Dios aquí está diciendo, golpea la roca como golpeaste el río cuando pasaste, o sea, el mar, o sea que él le dio un varazo al mar para que se abriera. Y ahora le dice, vas a golpear la peña, como lo hiciste con el río para pasar. Y entonces él ya sabía que él cogía la vara y podía golpear cualquier cosa que algo iba a pasar, porque Dios estaba con él y esa era la orden que él tenía. Pero ahora regresemos, por favor. Vamos a regresar al capítulo 20 de Números. Y ahora vamos a ver lo que pasa. Versículo 11. Otra vez tienen sed. Otra vez tienen sed. Y entonces dice el versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que le has dado. Mire, él estaba acostumbrado a golpear las cosas con la vara. Y ahora Dios le dijo, le vas a hablar. Esta vez le vas a hablar. Pero él estaba tan enojado y además él ha de haber dicho, pero si la cosa funciona cuando yo golpeo. Entonces la voy a golpear. Y la golpeó y encima 2 veces. Y mire, esto es bien importante, ¿sabe por qué? Porque el Señor ya cambió las congregaciones y nosotros queremos seguir haciendo lo mismo que se hacía antes. Mira, hay muchas iglesias cristianas con la mente de Moisés y usted ahí se va a sentir cómodo porque usted está acostumbrado a lo mismo. Es que hay que cantar así, es que hay que predicar así, es que hay que hacer no sé qué, hay que hacer no sé cuántos. Y hay gente que se enoja y dice, cuando usted le dice vamos a hacer esto y usted quiere cambiar algo, se enoja y dice no, porque siempre se ha hecho así.
lee la historia de la iglesia y te vas a dar cuenta que desde el principio se hace esto, se hace lo otro, se hace aquí, se hace allá. Sí, pero ya dijimos que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, pero nunca hace las cosas iguales hoy, mañana y siempre. Él cambia porque según las circunstancias y según lo que está sucediendo, lo que Él tiene que hacer. Y ahora Él está renovando la iglesia, está renovando la mente de las personas, está cambiando las cosas porque ahora nunca ningún otro lugar de la historia se habían enfrentado con el sistema del anticristo. Ya había, ya estaba el espíritu del anticristo, porque en el 1 de Juan 4 dice que nosotros tenemos que discernir, ¿verdad? Porque el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Mire, desde entonces ya empezaba, pero ahora ya su plataforma para venir está. Entonces definitivamente lo que tenemos que hacer es diferente. ¿Y por qué viene el anticristo? Viene por las naciones, porque las naciones es la herencia de Cristo. Porque es todo lo que tiene contra Israel. Porque quiere evitar que se levante el templo y quiere evitar que venga el Señor Jesucristo, porque Él va a venir a gobernar las naciones desde Jerusalén. Y pensará que si evita que venga nuestro Señor, Él va a gobernar siempre. Pero nosotros ya conocemos el final de la historia. Pero ¿por qué tenemos que renovar el entendimiento? Porque nos va a tocar ayudar a toda la gente que no sabe esta verdad qué hacer. Usted sabe, con esas emociones que yo tengo tan feas, estaba platicando con una persona y me dice, no, es que los palestinos aquí y allá y eran los héroes. Y yo no, porque mira tal y tal y tal cosa. Y entonces el esposo se mete y dice, mire, mejor no sigan alegando porque no van a llegar a nada. Y después me dice, Señor, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? En lugar de explicarle que esa tierra se las di yo y decirles que puede ver en la Biblia esto y esto y esto y esto, quisiste explicarle tu punto de vista. Cambia. Ahí fue donde me empezó a hablar él del problema que yo tenía. Que si quería realmente enseñarle a la gente tenía que renovar mi pensamiento. No son mis emociones, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo he aprendido, no es lo que la prensa ha dicho, es lo que la Biblia dice. Y después le decía, Señor, es cierto, yo de haber aprovechado ese momento para decirle, mira, esa tierra es herencia de ellos, Dios se la dio. Dice el libro de Génesis en el 12, llamó a Abraham, haberle explicado, ¿me entiende? Pero yo quería defender a Israel. Entonces se da cuenta los errores que cometemos, que en lugar de ayudar a la gente a entender, la ponemos a la defensiva, endurecen el corazón y no reciben. Pero yo estaba igual. Y a través de esta lectura y preparando esto fue que yo me di cuenta y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy dejando que mis emociones otra vez salgan, la vieja mujer salga. La universitaria salga a reclamar derechos de justicia. No nos toca a nosotros, hermanos, no nos toca, pero desen cuenta cómo queremos hacer las cosas a nuestra manera y cómo nosotros siempre queremos regresar a lo anterior. Yo a veces le digo, Señor, sácame todo eso de pelear, porque en los años 70 así era, todo era pleito, todo era lucha, matar a la gente. Eso era lo que se hacía en los años 70 con la guerrilla. Y a veces le digo, no, yo tengo que sacar todo eso, ese es mi contexto de joven. Pero ya no, yo tengo que tener una madurez cristiana, yo tengo que tener la mente de Cristo, yo tengo que dejar que la palabra prevalezca y el Espíritu me guíe. Pero estamos viendo, y fíjense qué importante, porque estamos viendo que por querer hacer lo mismo y a su manera, ahí fue cuando Dios le dijo, hasta aquí, no entras. Nosotros no podemos estar viendo atrás y estar deseando, mire, ya no es el tiempo de estar viendo los milagros de antes, la unción de antes. Es el tiempo de ver el cumplimiento de la profecía, como se lo dije hace un momento. Es el tiempo de venir y decirle, bueno, Señor, ¿qué toca hacer para que todo lo que ya estableciste pase?
Es que realmente ese es el nuevo tiempo al que el Señor nos está metiendo, mis hermanos. Ese es el nuevo tiempo y nos toca a nosotros entrar y trabajar para que se cumpla la profecía. Somos la generación de lo profético de Dios para el último tiempo. Somos una nueva generación, somos gente diferente. Creo que nunca las iglesias habían estado tan llenas como ahora, porque el Señor nos está llamando a todos con un propósito. Entonces no se trata de decir, Dios me sacó de aquí y Dios me hizo tal favor. No, se trata, tienes que entender que Dios te sacó de donde estabas para algo. Para algo. No solo para que te sientas contento y tan bueno Dios, no. Es que tú eres importante para Dios, eres útil para Dios. Dios te necesita a ti en este momento. Es la iglesia la que se tiene que levantar, es la iglesia la que va a pelear la batalla, pero no a nuestra manera. Y entonces usted va a poder entender la mente de Josué. Mire, ¿qué fue lo primero que tuvo que conquistar Josué? Jericó. Pero ¿cómo lo conquistó? ¿Qué fue lo que hizo Jericó? Y nosotros podemos regresar otra vez al libro de Josué. Pero acuérdense que Josué vino cuando Dios le dijo, tú vas a pasar este Jordán. Y cuando ya iban a pasar, ¿qué hizo Josué? Dice que Josué llamó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, vayan por el arca del pacto y ustedes van a ir adelante. La presencia va primero. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Moisés para poder salir de Egipto? Golpeó el río. Pero ¿qué hizo Josué? Entran los levitas y los sacerdotes al río y el río se abre. La presencia. Entonces una mente de Josué ya no es una mente de una persona ungida, ya no es el tiempo de la gente ungida. Dios bendiga a todos los ungidos que nos sacaron de Egipto, pero ahora es el tiempo. Mire, los cristianos de ahora son los que portan la presencia de Dios. Ya no es la unción, es la presencia. Y por eso usted ya no ve tantas cosas como miraba antes, que la gente se reía, que la gente temblaba, que la gente... Y usted ya no mira tanto eso. ¿Por qué? Porque este es tiempo de presencia. Y si usted está aquí, es porque Dios le está diciendo, mi presencia irá contigo. Eso fue lo que le dijo él a Josué. Así que él no fue a ningún lado. Y cuando votaron, ¿cómo votaron los muros de Jericó? Pues le dijo, van a ir a darles 6 vueltas. Pero el arca va primero. Y no pueden hablar ni una palabra, ni un ruido. No pueden hacer nada. Ustedes solo van a ir a dar vueltas. Pero el 7º día, cuando terminen la vuelta, van a gritar, Jehová nos ha entregado la ciudad. No fueron sin presencia. Y reconocieron que el que les había dado la ciudad fue Dios, no Moisés. Y todavía hay muchos que siguen creyendo que es Moisés el que hizo la obra. Y sabe que es lo único que nos muestra todo lo que pasó con Moisés. Si usted se da cuenta que Dios le dijo hasta aquí, y por qué vimos el carácter de Moisés, para que entienda que no fue Moisés, fue Dios usando a Moisés. Moisés le mostró todas sus debilidades, le mostró la incapacidad que tenía para hacer las cosas de Dios. Y Dios le había dicho, por eso te busqué. Porque entonces yo sí voy a poder hacer las cosas. Pero a veces nos llenamos de orgullo. A veces creímos que somos nosotros, como les dije el otro día, ¿verdad? Como el burrito que llevaba a Jesús y él llega a su casa feliz a decirle a la mamá, toda la gente me tiraba flores donde yo pasaba. Es Dios, mis amadas, es Dios, mis amados. No somos nosotros, por eso no tenemos que tener miedo cuando Dios nos diga, ve, ve, ve.
Es que verdaderamente de eso se trata, renovar tu entendimiento y entender. Pero ¿cómo Dios me va a usar a mí para esto, para lo otro? No, es que Dios solamente necesita tu voz, necesita tus manos, necesita tus ojos para hacer Él lo que tiene que hacer. Porque miren, algo importante que nosotros tenemos que entender ahora es que cuando Jesús vino a este mundo necesitó un cuerpo físico. Y entonces Él fue formado en el vientre de María, fue engendrado y formado en el vientre de María, porque Él necesitaba un cuerpo físico para poderse mover, para poder hablar, para poder llegar, poner las manos sobre los enfermos y sanar. El Espíritu Santo también necesita un cuerpo. El Espíritu Santo necesita un cuerpo. Si no, ¿cómo se va a poder mover? Va a ir volando, pero Él necesita una mano para sanar, una palabra para liberar. Entonces te utiliza a ti. Por eso es que dice que somos templo del Espíritu de Dios. Cuando nosotros reconocemos a Cristo, el Espíritu viene a ti. Y entonces el Espíritu te da los dones porque dice, a ti te voy a usar para esto. A ti te voy a usar para esto otro. Aquel me va a servir para tal cosa. Y empieza a ver y reparte los dones porque sabe a quién va a usar para alguna cosa. Tú eres templo del Espíritu de Dios. Eres templo del Espíritu de Dios. Ponte de pie y pelea tu batalla. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Somos útiles para Cristo, pero estamos empezando a entrar a una era diferente, a un tiempo distinto, donde Dios necesita a su iglesia despierta y de pie. Y por eso entendemos las veces que le dijo a Josué, te ordeno que te esfuerces y que seas valiente, porque a ti te va a tocar establecer mi pueblo, porque a ti te va a tocar atravesar este Jordán, porque a ti te va a tocar, a ti. No le estaba preguntando si quería o no quería, le estaba diciendo, a ti te toca y tú lo vas a hacer. Entonces, tenemos que renovar el entendimiento. Tenemos que venir y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero una mente diferente. Yo quiero tener la mente de Cristo. Yo quiero tener, Señor, tu palabra constantemente en mí. Señor, yo quiero entrar a la tierra prometida. Y yo quiero cumplir el propósito para el cual me salvaste y para el cual me trajiste a Cristo. Señor, si yo he dicho, yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé predicar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, yo te pido perdón, porque he creído que soy yo, que es mi fuerza. No había entendido que eres tú. Y cuando Moisés, Señor, se dejó influenciar por tantas cosas e hizo las cosas a su manera, como las había hecho siempre, en lugar de obedecerte y entender, Señor, que en este tiempo no es nuestro conocimiento, no son nuestras oraciones, Señor, no son nuestros dones, es la obediencia a ti, el sometimiento a ti, lo único que nos va a dar victoria. Necesitamos, para ser esforzados y valientes en dejar que tú hagas lo que tengas que hacer, cambiar la mente. Yo te consagro hoy mi mente, Señor. Te consagro mi mente. La pongo en tus manos. Transfórmame. Transforma mi manera de pensar para que puedas transformar mi manera de sentir, para que yo no camine de acuerdo a mis reacciones por emociones, sino de acuerdo, Señor, a tu palabra. Tú ya me diste dominio propio y tengo que empezarlo a usar. Ya me diste la fortaleza, la templanza. Pero he dejado, Señor,
que mi contexto, lo que aprendí, me domine. Hoy te entrego todas las cosas que aún de mis padres aprendí, que son las que han puesto el estorbo para que yo llegue al lugar que tú tienes determinado para mi vida. Así que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido y activo esta mañana la mente de Josué, una mente con presencia, una mente obediente, una mente, Señor, que camina guiado por tu Espíritu, una mente renovada, porque Josué aprendió de los errores de Moisés a no cometerlos él, para poder cumplir tu propósito. Así que bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están hoy aquí, y también a los que nos están viendo por las redes sociales, y te digo, Espíritu Santo, que se haga tu voluntad en cada uno, pero que nosotros tengamos el entendimiento de que estamos en nuevos tiempos, y que si no reconocemos los tiempos en que estamos, no vamos a poder estar de pie, no vamos a poder entrar al lugar que tú tienes ya para nosotros, no vamos a poder realizar lo que tenemos que realizar. Haznos entendidos en tus tiempos, Señor, en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén.